Hola, mucho gusto. Mi nombre es Erlin Amaya y soy la gerente de Orange Talent Academy en Orange Talent Group. Muchas gracias por haberte registrado en nuestra masterclass, donde estaremos conversando sobre las preguntas difíciles que pueden hacerte en una entrevista laboral y cómo responderlas. Déjame contarte un poco sobre nuestra área en Orange Talent Academy. Nosotros somos una agencia de reclutamiento donde llevamos muchísimos años reclutando gerentes para diferentes posiciones a nivel regional. Hacemos entrevistas todos los días a cientos de candidatos y muchas veces vemos cómo una persona con muchísima experiencia puede cometer hasta el más simple error que le puede costar ganar una entrevista laboral. Así que tú salgas bien o mal de una entrevista en realidad no depende de ti enteramente si tienes o no tienes la experiencia necesaria. Muchas veces es cómo mencionas tu experiencia, algo que dices o algo que dejas de decir, y cualquier factor, incluso tu actitud, tu conducta, tu vestuario, tu lenguaje corporal y la forma como te expresas, pueden contar al momento de que tú causes una buena o mala impresión en la entrevista. Creo que por eso es necesario que te prepares para las entrevistas de trabajo a las que vayas. No solo llegues confiado porque tú vas a contar tu experiencia y porque ya sabes de qué se trata, sino que prepares tus respuestas, tomes en cuenta todos los tips de los que vamos a platicar hoy y así estás más preparado para tener éxito en tu próxima entrevista laboral. Vamos a comenzar un poquito, ya te comenté un poco lo que hacemos nosotros en Orange Talent Group, entonces vamos a platicar un poquito sobre esas preguntas que son las que normalmente sentimos más difíciles o sentimos que a veces nos ponen nerviosos. Yo he hablado con muchas de las personas a las que entreno a nivel diario sobre cuáles son esas preguntas que los ponen más nerviosos y aquí tengo algunos resultados de lo que me han dicho. Una de las preguntas que más nos pone nerviosos es cuando nos preguntan ¿cuáles son tus cualidades a nivel personal? ¿O cómo te describes? O cuéntame un poquito más de ti mismo. Por alguna razón, todas las personas se ponen nerviosas cuando tienen que hablar sobre sí mismas. Unos empiezan a hablar de familia, otros empiezan a hablar de estudios, otros de una vez empiezan a hablar sobre su trabajo, su último trabajo, lo que han logrado, mientras que otros empiezan a enumerar una cantidad de cualidades sobre su personalidad. Y empiezan a decir cosas como soy alegre, extrovertido, soy puntual, soy responsable, soy proactivo, entre otras muchas cosas. Esto es algo que yo veo todos los días pasar y que seguramente a ti también te han hecho esa pregunta. Si te sientes identificado con una de estas preguntas y sientes que esto también ha sido complejo para ti, te quiero dar un consejo. No respondas cosas muy a nivel personal. Recuerda que estás en una entrevista laboral y aunque sea una pregunta en la que quieran saber un poco más de ti o esté enfocada a la parte profesional, no quiere decir necesariamente que tengas que empezar a hablar sobre características de las cuales, por supuesto, nunca dirías lo contrario. Por ejemplo, mucha gente dice soy responsable y soy honesto. Pero piénsalo así, nunca nadie diría lo contrario, nunca nadie diría, soy muy irresponsable y la verdad es que soy deshonesto. Jamás dirían algo así en una entrevista. Entonces, piensa que no es el tipo de cualidades que queremos escuchar, sino que queremos conocerte un poco más. Además, tampoco recomiendo que empieces a hablar sobre todo tu historial familiar, sobre todo tu historial académico y que empieces a contarme detalles de tu familia. He entrevistado a muchas personas que cuando hacen esta pregunta empiezan a contar dónde trabaja su esposo o su esposa, qué edades tienen sus hijos, en qué grados están, a qué colegio fueron, cuáles son sus hobbies y empiezan a contar detalles sobre con quién viven, si tienen mascota, si no tienen mascota, etc. Entonces, se convierte en una charla donde podríamos empezar a platicar 10, 15 minutos sobre cuántos hijos tienes y en qué grados están y cuántas edades tienes y a qué edad te casaste y cuánto tiempo llevas de casado, pero en realidad ese tampoco es el objetivo de esta pregunta. Entiendo que muchas veces sí te pueden hacer una pregunta que tenga que ver con tu vida familiar. Puede ser que te pregunten puntualmente con quién vives. Puede ser que te pregunten puntualmente tu estado civil, si estás casado o no. También puede ser puntualmente que te pregunten cuántos hijos tienes o qué edades tienen. Pero es muy diferente si te hacen una pregunta cerrada donde te están preguntando cuántos hijos tienes, qué edades tienes, con quién viven, etcétera,
a que te pregunten abiertamente, cuéntame un poco más sobre ti y sobre tu personalidad. Lo que yo te recomiendo es que si te hacen una pregunta cerrada, es decir, muy puntual sobre aspectos personales o familiares o hobbies, contestes de la misma manera, muy puntual, no te extiendas. Por el contrario, si te empiezan a preguntar algo muy abierto, como cuéntame un poco más de ti, no te enfoques en esas características que te dije que son demasiado personales, sino que enfócate en características de tu personalidad que se alineen a tu vida profesional. Por ejemplo, en vez de decirme soy proactivo, honesto y responsable, podrías decirme algo como tengo un alto enfoque en resultados, me encanta trabajar en equipo, soy muy dado a las personas, soy muy orientado a resultados, me encanta trabajar en equipo, me gusta tener gente que liderar a mi cargo, o soy muy estructurado, soy muy analítico, me gusta identificar dónde hay puntos de mejora y poder trabajar sobre ellos, etc. Fíjate cómo los adjetivos cambian. Yo puedo ser una persona muy extrovertida, pero no estoy diciendo yo soy extrovertida, sino que te lo explico. Te explico, a mí me encanta trabajar con las personas, soy muy dada a la gente. Entonces, cuando tengo un equipo bajo mi cargo, creo que intento identificarme personalmente con ellos para lograr mejores resultados. Es muy diferente la forma como explico únicamente con una palabra o cómo te explico una cualidad personal, pero orientada a nivel profesional. Entonces, creo que ahí tienes un punto clave en lo que puedes trabajar y que seguro va a marcar la diferencia en tus próximas entrevistas. Ahora, pasemos a una segunda pregunta, que las cuales también me han dicho, esto me pone nervioso, esto es una de las preguntas más difíciles que me hacen y siempre me la hacen. Muchos de mis candidatos y de mis clientes me han dicho esto. Y es la pregunta, ¿cuál es tu debilidad? Compárteme una debilidad. ¿Cuál es tu defecto? Cuéntame cuáles serían esos puntos o áreas de mejora. Si también te sientes identificado con esta pregunta, sabrás que muchas veces también te has puesto nervioso. Y es que por alguna razón es una de las preguntas que más nerviosos nos ponen. Cuando alguien nos está preguntando sobre un defecto o sobre una debilidad, automáticamente creemos que la respuesta va a ser algo malo, cuando en realidad no necesariamente es algo malo lo que vas a responder. Tú no necesitas responder con algo que afecte directamente el puesto de trabajo al que estás aplicando. El problema está en que muchas veces, por intentar ocultar esos defectos o ocultar esas debilidades que tienes, entonces empiezas a contestar con respuestas que no son tan malas. Como por ejemplo, la respuesta más común a esta pregunta es, soy perfeccionista. O soy muy enfocado en los detalles y eso a veces me hace perder el tiempo. Soy muy perfeccionista, entonces a veces me tardo demasiado en entregar algo porque quiero que vaya perfecto. Y entiendo por qué respondes eso, porque si alguna vez has respondido eso en una entrevista, seguramente es porque creíste que responder que eres perfeccionista o demasiado enfocado en los detalles no es tan malo. Entonces no importa si tú dices una característica como esa, porque en realidad no es algo malo, es algo bueno que está disfrazado de algo malo. ¿Sabes cuál es el problema con responder eso? Que el 99% de las personas responde eso. Entonces, ya no es una respuesta original y ya no es una respuesta honesta. Posiblemente tú en realidad ni siquiera seas una persona perfeccionista o detallista, simplemente lo estás diciendo porque en alguna otra ocasión te ha pasado y crees que no es algo tan malo y ahora lo puedes mencionar. Otra de las características que escucho constantemente que alguien menciona cuando hago esta pregunta es, ¿sabes qué? No hablo muy bien inglés, entonces creo que ahí tengo un área de oportunidad. En realidad me pone muy nervioso, lo puedo leer, lo puedo escuchar, pero todavía no tengo mucha fluidez, entonces ese es un punto de mejora y esa es una debilidad. Lamento decirte que esa tampoco es una respuesta correcta. Cualquier área que tú todavía no manejes bien, independientemente si es inglés, independientemente si es cualquier otra habilidad que puedes adquirir, en realidad no es la respuesta que estamos buscando. Te cuento un poco por qué.
Cuando yo pregunto una debilidad, quiero saber qué tanto te conoces y quiero saber cuáles de tus debilidades o cuáles de los aspectos de tu personalidad son fuertes para el puesto de trabajo que yo tengo y cuáles son débiles, y saber si los aspectos débiles de tu personalidad afectan o no afectan el puesto de trabajo para el cual te estoy evaluando. Entonces, cuando tú mencionas algo, una habilidad que tú podrías adquirir, eso no es una debilidad, porque al momento que tú adquieras esta habilidad, va a dejar de ser una debilidad. Por ende, no es una debilidad, es una competencia o es una habilidad que aún no has adquirido, pero que podrías adquirir. Entonces, ¿qué es una debilidad? Una debilidad simplemente es eso en lo que tú no eres tan fuerte. Y todas las personas tenemos características o rasgos en los que somos muy fuertes y rasgos en los que no somos tan fuertes. Por ejemplo, una de mis fortalezas puede ser, me gusta hablar en público. Creo que domino muy bien el escenario, disfruto cuando me toca hablar en público y me gusta pararme frente a una audiencia y compartir lo que sé o lo que les voy a comentar en esa ocasión. A otra persona, hablar en público puede ser una debilidad. No quiere decir que no lo puedan hacer, porque creo que todos estamos en la capacidad de poder hacerlo, especialmente cuando estamos hablando a nivel profesional. Entonces no quiere decir que para una persona que hablar en público no sea su fortaleza, sino que sea su debilidad, no lo pueda hacer. Quiere decir que quizá esa persona, como no es su fortaleza, quizá tiene que tener más tiempo de preparación, quizá tiene que ensayar antes, quizá usa ciertas metodologías para calmar sus nervios, quizá tiene un truco o algo en lo que se apoya para que, no sé, que no le cueste tanto cuando tenga que hacerlo, etc. Ese es el tipo de debilidades que debes explicar. Ahora, por ejemplo, si lo que yo estoy buscando es un gerente financiero, que un gerente financiero me diga, mira, en realidad yo no soy una persona muy extrovertida, creo que soy introvertido, y una de mis debilidades es cuando me toca dar presentaciones o hablar en público, porque no es lo mío, no es el escenario, no es hablar frente a la gente. Entonces eso creo que me cuesta. Sin embargo, he trabajado mucho en eso, en construir mi autoconfianza, en prepararme, y ahora lo logro hacer mejor. Ahí, por ejemplo, no está perjudicando para nada el puesto de trabajo al que yo lo estoy considerando. Porque aunque sea una persona que le toque entregar reportes a nivel semanal, mensual o anual y tenga que pararse quizá frente a una junta directiva o frente a un grupo de personas a entregar un resultado o a hacer una capacitación, quizá no va a ser su fortaleza, pero lo va a poder hacer. Y además no es algo que tenga que estar haciendo a nivel diario. Por otro lado, imagínate que estoy evaluando o estamos entrevistando a un contador general y que un contador general me diga, oh, mira, una de mis debilidades es que no tengo mucho ojo al detalle. A veces paso cosas por alto porque me gusta hacer todo muy rápido, y entonces cuando quiero hacer todo muy rápido pues me pierdo ciertos detalles. Imagínate que un contador general dice eso en una entrevista. Automáticamente puede ser algo incluso muy honesto y que le puede pasar a muchas personas, pero imagínate que ataca directamente el puesto del trabajo para el cual se está evaluando. Cuando tú mencionas una habilidad o una característica que directamente está relacionada con el puesto de trabajo al que estás aplicando y me estás diciendo que no eres bueno en eso, que no te gusta, que no lo disfrutas, que te cuesta mucho, automáticamente ahí yo voy a tomar en cuenta que tu debilidad no está en línea con el puesto de trabajo para el cual yo te estoy evaluando. Lo mismo pasaría si un vendedor me dice, a mí me da pena hablar con las personas, o no me gusta hablar con muchas personas, soy muy tímido. Ojo, a un vendedor en personalidad puede ser muy tímido, pero tiene que disfrutar el tema del contacto con la gente, de relacionarse, y no quiere decir necesariamente que va a ser una persona extrovertida, no es lo mismo. Por eso te recomiendo que evalúes muy bien internamente cuáles son tus fortalezas, en qué es en lo que eres mejor, qué es lo que se te da más fácil, y después automáticamente te darás cuenta cuáles son esas tareas, cuáles son esas actividades que te toman más tiempo.
que en realidad no disfrutas tanto, que no te gustan. Cuando tú empiezas a identificar esas actividades que en realidad no haces con tanta pasión o no te encantan, quizá es porque justo ahí está tu debilidad. No te preocupes, no va a afectar en nada porque todas las personas tenemos fortalezas y debilidades. Lo que pasa es que tienes que estar consciente cuáles son esas fortalezas y cuáles son esas debilidades para poder expresarlas mejor en una entrevista. ¿Te parece? Voy con una tercera pregunta, que es una de las que más me han dicho que también como que cuesta mucho contestar cuando estás en una entrevista de trabajo. Y es, cuéntame por qué saliste de tu trabajo actual. Por alguna razón es una de las preguntas que más nerviosos nos pone. Cuando yo estoy entrevistando a alguien que posiblemente ha cambiado de trabajo 3, 4, 5 veces a lo largo de su carrera profesional, automáticamente parte de mi rol como reclutadora tengo que evaluar cuáles han sido las razones de sus salidas. Y esto no es por gusto. En realidad, yo tengo que evaluar las razones de salida de una persona porque es parte de mi trabajo, pero además es porque protege a la compañía para la cual lo estoy considerando. Si yo soy una reclutadora, una persona externa a la compañía que está contratando, yo tengo que proteger los intereses de mi cliente y además tengo que asegurar que las personas que le voy a trasladar a esta compañía cumplan ese fit, ese match perfecto que ellos están buscando. Si yo ingreso o traslado el perfil de una persona que ha mentido, que ha cometido algún delito, a una persona que no fue honesto conmigo en la entrevista o que no cumple las características que ellos están buscando, en realidad la que está haciendo un mal trabajo y la que está perjudicando su carrera soy yo como intermediaria. Entonces, por eso es que somos tan cuidadosos con este tipo de preguntas y con este tipo de entrevistas. Ahora imagínate que yo soy recursos humanos o represento a recursos humanos de una compañía que está contratando a una persona. En ese caso, yo también estoy velando por los intereses de mi cliente. Y al momento que yo hago una pregunta para saber las razones por las que ha salido, es para saber si hay alguna razón de la que deba preocuparme, pero también es para saber si en algún momento tú has mentido o no, porque recuerda que vamos a confirmar toda la información que nos estás dando después con tus referencias laborales. Entonces, tienes que tener cuidado y tienes que tomar en cuenta que es para conocerte a ti y para conocer lo que ha pasado en tu carrera, pero también para verificar si la información que me estás diciendo es verídica o no. Entonces, toma ese tipo de cosas en cuenta. Y por favor, ten mucho cuidado con las palabras que utilizas. Cuando yo hago esta pregunta a mis clientes o a mis candidatos, muchas veces la respuesta que obtengo de vuelta es: me despidieron. Y está bien, si fue un despido, está bien, pero no te tienes que quedar solo con la palabra me despidieron y ya, sino que tienes que explicar si hay una razón detrás del despido. Y el despido creo que es una de las cosas que más nerviosos nos ponen, porque pareciera ser que si te despidieron es porque estabas haciendo algo mal. Si te despidieron era porque no estabas llegando a tus metas o no estabas llegando a tus resultados, pero en realidad no tienes idea la cantidad de buenos profesionales que hay allá afuera que quizá están en una situación similar a la tuya y también fueron despedidos, pero no necesariamente porque hicieron algo malo o porque hicieron algo indebido o porque no estaban llegando a sus resultados, sino porque simplemente fue una decisión de junta directiva o de los dueños de la empresa o de los jefes en el que reestructuraron la posición y decidieron que ya no era necesaria. Entonces, si es el caso que estás explicando un despido, cuida lo siguiente. 1. No te quedes únicamente con la palabra despido. Explícame un poco el contexto sin extenderte demasiado. No necesitas contarme toda la historia. Voy a ir más adelante a darte unos tips para que no cuentes toda la historia, pero no me cuentes toda la historia, simplemente aclárame cuál fue la razón de tu salida y si es un despido es válido, pero entonces cuéntame en realidad lo que pasó sin entrar en demasiados detalles. Segundo, si es un despido donde tú no fuiste la única persona despedida, sino que fueron más personas las que despidieron,
posiblemente estemos hablando de una reestructura. Entonces puedes explicarme, mira, en realidad cerraron mi posición o tomaron la decisión a nivel gerencial o a nivel directivo que mi posición ya no iba a cumplir las funciones, no estaba alineada con los intereses de la compañía en ese momento, entonces decidieron suprimir mi puesto y también el de estas y estas y estas personas o el de estos y estos puestos. En total salimos 4 personas, 10 personas, 20 personas de la compañía. Si es el caso, es una reestructura. Ahora, lo que tienes que tener cuidado es usar la palabra reestructura si no fue una reestructura, porque una reestructura quiere decir la posición desapareció, cambiaron posiciones a nivel interno, habían puestos duplicados, cerraron alguna unidad de negocio, etc. Cuando es ese tipo de cambios, hay reestructuras que afectan uno o varios puestos. Pero cuando es algo directo, eso no es una reestructura. Y hay muchas personas que utilizan la palabra reestructura quizá únicamente para ocultar un despido. Entonces, tienes que identificar bien cuál es tu situación, cuál fue el contexto, explicármelo con transparencia, con honestidad, pero sin necesariamente contarme toda la historia. Y esto de contarme toda la historia, en lo que te dije que también te iba a dar un poquito más de tips y de detalles, es porque cuando alguien me cuenta toda la historia o me quiere contar toda la historia, en realidad lo que yo percibo es que o están intentando ocultar cierta información y por eso están intentando hablar de más y contarme detalles adicionales, o simplemente están intentando como justificar un despido. Piénsalo así. Normalmente cuando empiezas a contarme toda la historia y se remonta esta historia a 10, 12, 15 meses atrás o años incluso, muchas veces ya le estás colocando emoción a lo que estás contando. Y una de las cosas que yo veo más comunes cuando estoy en entrevistas haciendo esta pregunta es que la gente le pone mucha emoción. Si se trata de un despido o una reestructura, está la emoción de estoy enojado, estoy frustrado, estoy triste y lo reflejas, pero cuando lo reflejas tiendes a utilizar adjetivos que no necesariamente son buenos y no ayudan a la conversación que estamos teniendo en entrevista. ¿Cuáles son estos momentos? Cuando empiezas a darme información sobre tu jefe o tu ex jefe, sobre tus compañeros, sobre el clima laboral de la compañía y sin darte cuenta me estás hablando mal de un jefe, de un compañero o del clima organizacional. Ten mucho cuidado con esto, porque nada causa tan mala impresión en una persona como que venga a una entrevista a decirme todo lo malo que estaba ocurriendo en la empresa donde trabajaba antes. Y normalmente cuando eso pasa es porque la persona se olvidó por un momento que está en una entrevista laboral, quiere dar demasiados detalles de lo que pasó y entonces empieza a mezclar hechos con emociones. Y ahí es cuando empiezan a surgir adjetivos negativos, calificativos como el clima era horrible, la gente no crecía, había mucho chisme, es que me gritaron, es que nos peleamos, es que teníamos conflictos. Y cuando tú empiezas a llenar en una entrevista con este tipo de adjetivos calificativos, automáticamente estás causando una mala imagen. Entonces ten mucho cuidado. Yo te recomiendo, lo mejor para este tipo de respuestas es que la prepares muy bien. Prepara muy bien tu respuesta con anticipación, antes de llegar a la entrevista. ¿Sabes para ti mismo? Di qué es lo que vas a estar mencionando. Practícalo, apúntalo, ponte un cronómetro y asegúrate que no te vas a tardar 10 minutos contando una historia que puedes contar en 30 segundos. 30 segundos es suficiente tiempo, un minuto es suficiente tiempo y solo necesitas resaltar los hechos de lo que ocurrió, ser transparente sin mencionar adjetivos que en algún momento vayan a calificar mal a tus ex jefes o a tu ex empleador como compañía, ¿de acuerdo? Así que, bueno, estos 3 consejos quería darte hoy. Estos 3 consejos son los que veo más identificados o que se repiten un poco más en la mayoría de personas sobre las preguntas que nos ponen nerviosos en entrevistas de trabajo. Realmente espero que hayan sido de mucha utilidad para ti.
que hayas tomado nota. Y recuérdate que este tipo de consejos no los damos únicamente en estas masterclass. En realidad nosotros hemos preparado varios cursos en línea donde hablamos no solo sobre entrevistas de trabajo, sino que también hablamos sobre cómo mejorar tu hoja de vida, platicamos sobre cómo utilizar tu perfil de LinkedIn adecuadamente para conseguir empleo, practicamos sobre cuáles son las estrategias que hoy en día funcionan para conseguir una nueva oportunidad laboral y especialmente en el de entrevistas. Platicamos no únicamente de preguntas frecuentes o preguntas difíciles, que fueron las que platicamos hoy, sino que también platicamos sobre cómo vender tu experiencia. O sea, ya cuando se trata de hablar de experiencia laboral, qué logré, qué no logré, cuáles son los retos que he enfrentado, cuál es el equipo que he manejado. O sea, cuando ya se trata de dar un poco más de información más allá, cómo preparar ese tipo de respuestas. Hay metodologías que nos ayudan a dar este tipo de respuestas. Entonces, todo el contenido que nosotros hemos acumulado a lo largo de los años nos ha servido para diseñar cursos especiales para entrenar a profesionales en ganar entrevistas laborales y en conseguir mejores oportunidades. Así que si en algún momento quieres practicar un poco más, quieres saber un poco más sobre lo que nosotros hacemos y cómo te podemos entrenar para ganar tu próxima entrevista laboral, aprovecha recibir estos cursos en línea. Normalmente los cursos en línea tienen dos tipos de membresía. Hay una membresía que tú tienes mensual, entonces si la adquieres vas a tener un mes para completar cualquiera de los cursos que hay disponibles, que actualmente hay 4, pero constantemente estamos agregando más. Entonces, si tú compras tu membresía por un mes, vas a tener un mes para aprovechar todo el contenido que está en la plataforma, que son más de 25 horas de capacitación virtual con ejercicios, material descargable y todo lo que necesitas para tu búsqueda laboral. Muchas veces un mes no es suficiente, especialmente porque si en algún momento quieres repetir un contenido o acceder a contenido nuevo, no lo vas a poder hacer y vas a tener que comprar otro mes. Entonces también tenemos una membresía que es la más popular, que es la anual. Cuando tú tienes la membresía anual, por un año completo vas a tener acceso a toda la plataforma. Si entran cursos nuevos, repetir contenidos que ya has visto, descargar el material y todo por un año. Entonces, tú puedes ver la información sobre nuestros cursos en línea acá abajo. En los comentarios ahí te van a dejar todas las indicaciones que necesitas para acceder. Y todas las personas que se registraron a este masterclass como tú van a tener un descuento especial para poder adquirir la membresía anual. Así que espero que lo puedas aprovechar. También si en algún momento quieres practicar uno a uno una entrevista conmigo o con alguien más de mi equipo de coaches, pues eres bienvenido. Nosotros podemos hacer una entrevista contigo, luego decirte dónde están los puntos de mejora, dónde están los puntos de retroalimentación para tu caso en específico. Entonces, también puedes escribirnos, tienes toda la información sobre nuestra compañía, a lo que nos dedicamos, testimonios de gente a la que le ha funcionado, toda la información te la dejo en esta página y estoy a la orden si en algún momento te puedo ayudar. Te deseo lo mejor en tu carrera profesional y hasta pronto.